Hola patrones, ¿cómo están? Bonito día, tarde o noche, a según como nos vean. Este videito va destinado a enseñarnos un poco el cómo cuando cambiamos de herramientas, la inspiración y la forma de crear puede alterar nuestro estilo. Para bien o para mal, pero creo que tenemos que estar siempre abiertos y dispuestos a hacer estas grandes preguntas, ¿no? Que es, ¿qué elementos son parte esencial de mi estilo o de mi trabajo o de mi voz? Y ¿qué estoy dispuesto a sacrificar? Todas estas fotos que vemos aquí las hice en Santorini, en Grecia, este año, como parte de esta sesión entre congresos y entre talleres que di. Esta chica Joana, ella es fotógrafa y su chico tiene ahí un negocio de renta de motos y de aventura en esta isla, ¿no? Yo les dije que me llevaran a su lugar favorito y fuimos a su lugar favorito con su mascota o con su hijo favorito, ¿no? Que es su mascota. Entonces me gustó mucho el intentar integrarlo en las fotos. Que aquí estoy viendo que me está faltando una, creo, pero bueno, ahorita lo vamos a ver. Todo esto, el cómo se hicieron estas fotos, también se van a compartir en videos que vienen. Toda esta sesión y muchas sesiones que grabé allá, utilicé la GoPro arriba de la cámara y vamos a ver una serie de videoclips de cómo se hicieron. Pero en este video me voy a enfocar sobre todo en el método también. Fueron de mis primeras sesiones con Sony. De aquí en adelante lo que voy a estar compartiendo va a ser con las cámaras Sony, que fue la A7 III. Compré esta cámara porque me salió un muy buen deal o una muy buena oportunidad. Un amigo mío me dijo, oye, tengo un primo que trabaja en Sony, cuando necesites algo avísame. Perfecto, es un amigo de la infancia. No es un amigo fotógrafo, es un amigo que su esposa se está dedicando a la fotografía. Y esto me lo dijo hace unos años, ¿no? Y vi cómo la evolución de Sony, la gente de video empezó a migrar a ese canal. Se me hacía muy interesante, pero cuando las probaba sentía que el enfoque todavía no estaba ahí, ¿no? Y luego vi cómo la gente de video estaba utilizándola con estos adaptadores y estaba usando lentes pues de la vieja escuela, y me llamó mucho la atención eso. Y ya que tuve una en mis manos, los modelos más recientes de 2018, 2019, la verdad vi un mundo de posibilidades para lo que yo hago, ¿no? Que una es que el enfoque te puede salvar mucho, este enfoque de ojo que es algo alucinante, pero también para poder regresar a esta esencia del cinefotógrafo, de poder combinar ópticas viejas y tener el control manual de la cámara, ¿no? Y siento que Sony fue de estas primeras marcas que dieron esta posibilidad de hacerlo todo muy, muy orgánico. Y yo soy fan de Leica, de mis cámaras favoritas para foto personal es la Leica Q. Ya sacaron la 2, pero ya no voy a invertir en eso. Y tengo varias ópticas Leica de la M6. Entonces vi la oportunidad de conseguir un adaptador, el Metabones. Y me llevé este lente y esta cámara. Y toda esta sesión que vemos aquí es tomada con un lente Zeiss 35 milímetros f2. El nombre siempre se me va, pero es algo como Boigo o Boigon o un nombre así exótico. Lo dejo en los comentarios. Y enfoque manual, ¿no? Entonces me gustó esta aventura de tener a dos personas tan dinámicas y empezar a sacar otra textura en las fotos, ¿no? Vamos a ver un poquito como la serie de imágenes. Puedo poner como el antes y el después para que se den una idea. Pero siento que la textura que te da este lente me gustó. Esta es la foto como se tomó. Y esta ya es la foto con el retoque. Me gustó esta oportunidad de parar un poco y de ver lo que está sucediendo frente a mí,
no reaccionar como normalmente lo hago en las bodas, que estoy disparando a todo lo que se mueve. En este caso me fui un poquito más lento, me fui a disfrutar con la pareja, cuidaba más mi composición y en base a eso ya empecé a trabajar. Casi todas estas tomas las disparé entre f2 y 2.8. El lente es f2 por naturaleza. Entonces me quedé en óptica abierta y me gustó mucho la textura que me da este lente, el cómo recibe la luz, que no es tan perfecto como la óptica de hoy en día, y siento que es una óptica que se ha vuelto de mis favoritas y la voy a estar usando más en sesiones, siempre y cuando tenga un poquito de control y de tiempo, porque el enfoque manual, pues tú sabes que vas a sacrificar mucho, ¿no? Pero es una belleza el poder combinar herramientas viejas con herramientas nuevas. Y siento que les recomiendo que cuando se sientan atorados creativamente, que lo intenten. Me estoy sintiendo muy, muy cómodo con este combo. Y te va a forzar a salirte un poquito de lo que normalmente haces. Te va a dar oportunidad de analizar y de pensar y de ver qué está frente a ti. Y poco a poco ser más consciente que la foto va más allá de únicamente nuestro estilo, ¿no? Es el estar con la pareja, es cuidar nuestra composición, es dar algo de nosotros, no nada más reaccionar como un chango, ¿no? Entonces lo digo para ustedes y este consejo me lo doy yo también. Cuando tengan oportunidad de hacer una sesión con calma, digo, el sol nadie lo va a parar, va a subir y va a bajar, ¿no? Pero cuando se puedan dar este tiempo, dediquen estas horas para darse un taller a ustedes mismos, ¿no? El intentar meditar cada foto, el cuidar la composición, el estar consciente de tu pareja, que no siempre sea voy a reaccionar, voy a ser el más rápido del oeste, y que cada imagen, si la cuidamos, puede ser digna de las paredes de nuestra pareja. En próximos videos les voy a enseñar la edición de estas fotos y el detrás de cámaras también. Si pueden, hagan una sesión con un lente viejo, con su cámara moderna, y compártanme sus fotos. Un abrazo, gracias patrones por el apoyo y a seguirle en esta vida loca, loca, loca. ¡Ánimo!